que, bueno, pues es un buscador de la verdad, Benedicto XVI, que llegó a conocer los escritos y la vida de San Agustín. Son muy conocidas, ya las he hecho referencia, las catequesis, las audiencias de los miércoles, dedicadas a los santos padres y especialmente a San Agustín. Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde pues hablamos de los acontecimientos de la Iglesia, incluso de la vida diaria. Bienvenidos Javier Monroy, Daniel Portillo, Patricio Lynch. Saludos, ¿cómo están? Saludos, gracias, señor. Gusto. Les habla Javier Acero y como hemos dicho, es Iglesia Online, que ustedes lo escuchan y lo ven por los diferentes medios y plataformas de redes sociales. En fin, queremos acercarles a ustedes una visión de la Iglesia diversa y a la vez única, la unidad. Y vamos a hablar de una persona que realmente proyectó la unidad en la Iglesia y proyectó una Iglesia en reforma, que es el Papa Benedicto XVI. Ustedes saben que el último día del año, el Papa Benedicto XVI dejó este mundo. Fue una muerte anunciada, algo imprevisto en el Vaticano. Gracias a Dios va habiendo estas reformas y las vamos viviendo en el acontecer cotidiano. La audiencia del miércoles, la última semana de diciembre, el Papa Francisco dice: recemos por el Papa Benedicto XVI, que está muy enfermito. Luego después nos vamos dando cuenta que el día después de Navidad ya pues, se puso muy grave y ya no, pues el Señor le llamó el día 31 de diciembre. Creo que desde mi punto de vista, no sé qué opinen Patricio, Daniel y Javier, podríamos definir el papado de Benedicto XVI, que no solo el papado, sino el trabajo de Benedicto XVI desde el servicio y la fidelidad. Y yo pondría 3 temas para mí que son destacables dentro de su desempeño en la Iglesia, ¿no? La búsqueda por la verdad, la bondad y la belleza. No sé qué opinen ustedes. Daniel. Yo pienso que uno de los temas también fundamentales con respecto a la verdad que mencionas es el poner frente a situaciones particularmente dolorosas dentro de la Iglesia. La transición de encontrarse un papa que particularmente había sido un papa más de curia. Esto nos hace ver la diferencia, por ejemplo, entre el papa de Juan Pablo II, un papa más misionero, Benedicto XVI, que era un hombre más que se había formado en la curia vaticana. Posteriormente viene un papa más pastor, el Papa Francisco. Cada uno le ha ido dando un enfoque muy específico a su pontificado. Con Benedicto XVI, después del largo papado de Juan Pablo II, podríamos señalar lo difícil, lo complicado que pudo haber sido el estereotipo del papa carismático que se traía. Y Benedicto XVI, por esta realidad misionera que tiene Juan Pablo II, pues obviamente que puede mermar el tema de la gestión en la curia vaticana. Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger, cuando se hace cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, justamente es quien solicita a Juan Pablo II, por ejemplo, que los casos de abuso, las denuncias, ya no llegaran a la Congregación del Clero, otro departamento que está en el Vaticano, sino más bien que llegaran a este departamento. Y a partir de entonces, el cardenal Ratzinger empezó a darle frente a los casos de abuso que empezaron a llegar las denuncias a la Iglesia. Tan es así que es el primer papa que tenemos que se encuentra con las víctimas de abuso sexual dentro de las visitas pastorales.
distintos viajes de Benedicto XVI tiene la característica de encontrarse, por ejemplo, por primera vez un papa con las víctimas de abuso sexual. Si bien no era el hombre carismático que anteriormente teníamos como estereotipo del pontificado, pero sí un papa dispuesto, en esta connotación que tú has dicho de la verdad, a darle frente también a esta realidad de los abusos. Dentro de el primer periodo de su papado, comienza justamente a enfrentar duramente el tema de los abusos sexuales. Entonces, creo que uno de los méritos también poco conocidos o poco entendidos de Benedicto XVI también tiene que ver con esto, el permisivismo moral del cual posteriormente hablará, casos muy distintos a los que llegan actualmente, ¿no? Eso quería ubicar porque creo que en ocasiones se entiende como si Ratzinger hubiera sido también un papa que no enfrentó los casos, pero en honor a la verdad fue el primer papa después de esta triada de papas, de los últimos papas que tenemos, que han sido los que progresivamente, de manera muy gradual, han ido enfrentando y generando una gestión distinta sobre los casos de abuso sexual. Después de esta intervención del padre Daniel, ya creo que podemos ir a un corte, Javier. Ha ocupado prácticamente, pero hoy está verborrágico el doctor. No, pero estoy de acuerdo, Daniel, y me parece que está bueno que hayas hecho esta distinción entre los distintos perfiles de los últimos papas que hemos tenido, ¿no? Pero por otro lado, recuperando el inicio del programa, lo que decía Javier, ¿no? Y él hablaba de la verdad, la bondad y la belleza, los trascendentales del ser, como para intentar descubrir también otros rasgos de Benedicto XVI. Yo a priori lo que diría es que siempre la muerte de un pontífice de alguna manera conmueve, ¿no? Y es noticia a nivel mundial. Diría que por varios motivos. Primero, por lo que simboliza el ministerio petrino, aquel que confirma la fe, aquel, como decías también, que es el principio de unidad de las iglesias. Yo diría intentar hablar de la persona de Benedicto, de su pontificado, e interpretarlo, hacer una lectura sobre él. De alguna manera siempre va a ser una lectura parcial y me parece que puede ser rico todo este diálogo que tengamos, ¿no? En lo personal, considero que Benedicto XVI ha sido una de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI, un teólogo erudito. Hay que también situarlo, es un teólogo europeo, y desde una perspectiva teológica diría, no fue un teólogo creador, no es que haya aportado una visión nueva a la teología, sino que más bien diría que fue un gran expositor de la teología tradicional católica. Sí, obviamente, no, como decía, no introduciendo visiones nuevas, pero sí esta teología más tradicional, pero con un lenguaje novedoso, más contemporáneo. Eso sí, el gran aporte. Y me parece que también otras categorías que lo pueden de alguna manera descifrar a Benedicto XVI es la verdad, es la razón y es la fe. Me parece que esas palabras tuvieron mucho que ver con su persona y con su pontificado, ¿no? El diálogo de la ciencia con la fe. Creo que también distingue a su persona y a su ministerio. Continuando un poquito con lo que dice Patricio, quiero destacar su, vamos a decir, enamoramiento de San Agustín. De alguna manera fue el padre de la Iglesia que él ha seguido, que él estudió muy en profundidad y que ha supuesto para él pues, marcar mucho su teología, ¿no? Sí es cierto que el Papa Benedicto XVI es un papa muy intelectual, pero muy valiente, yo creo que hay que decirlo, muy valiente en este mundo ideológico, porque en sus sermones, en sus discursos, lo vimos en algún foro ahí en Alemania, ¿no? Muy claro, y hablando de la verdad, ¿no? Exponiendo, no porque cree grandes teologías, sino exponiendo la verdad frente a un mundo de ideologías que quiere imponerse en la sociedad actual. Y este fue un tema en el que él luchó con mucha valentía. Yo creo que eso hay que decirlo. A veces nosotros no nos atrevemos tanto, o somos un poquito más cobardes a la hora de exponer verdades importantes, ¿no? sobre aspectos básicos de la persona humana, por ejemplo, ¿no? De el respeto a la vida o otra serie de ideologías que nos quieren imponer y ya está, ¿no? Yo creo que en eso hay que destacar su valentía. O sea, a veces pensamos que una persona que es más de
de crear pensamiento intelectual, etcétera, que era un mundo, ese mundo académico a él le encantaba y que tuvo que dejar en gran medida por llamado del Papa Juan Pablo II, va unido a una gran valentía de enfrentar todo este mundo de ideologías que quieren imponerse, ¿no? Creo que hay que destacarlo. Y sobre todo destacarlo, ya que aquí estamos dos agustinos recoletos, con la figura de San Agustín. Nosotros hemos leído más de un sermón suyo y de alguna audiencia del Benedicto XVI que entre nosotros se han hecho famosas, ¿no? Hablando de las conversiones de San Agustín y alguna más, ¿no? Y que yo creo que nos pueden ayudar mucho esas reflexiones que él hace desde, con y de San Agustín, nos pueden ayudar mucho en nuestra espiritualidad de hoy también, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo para este primer bloque. Sí quería terminar enlazando un poco con lo que decía el padre Javier Monroy, que bueno, pues es un buscador de la verdad, Benedicto XVI, que llegó a conocer los escritos y la vida de San Agustín. Son muy conocidas, ya las he hecho referencia, las catequesis, las audiencias de los miércoles dedicadas a los santos padres y especialmente a San Agustín, en Ciudad del Vaticano. Y podemos afirmar ahí cómo se apasiona cada vez que habla de San Agustín. Incluso para él dice que es el mayor padre de la Iglesia Latina, una de las mayores figuras en la historia del cristianismo y también para la cultura occidental. Y simple y sencillamente, como característica de la vida de Benedicto XVI, sabemos de él que a los 19 años leyó las confesiones. Y es desde ese momento cuando se impacta de la vida de San Agustín, de la autobiografía. Ojo, una autobiografía y unas confesiones no leídas en alemán, sino en latín, ¿no? Y a partir de ahí, pues en la lengua esta, el latín original, él es cuando va desarrollando incluso su propia tesis doctoral, que la hace sobre un tema agustiniano. Su pasión por la búsqueda de la verdad, como buen enamorado de San Agustín, hasta en el escudo lo lleva. Lleva pues ahí una figura que nos hace referencia a ese misterio de la Trinidad, esa explicación que da de un niño y cómo pues en la playa. Bueno, todo esto lo enlazamos y con esto terminamos. Esa pasión por la verdad, el llevar todos los asuntos de abusos a menores, llevarlos a lo que era la realidad. Porque él, cuando era prefecto de la Congregación de la Fe, vio que no podía, por el círculo que tenía alrededor San Juan Pablo II, que le impedía meter todos estos temas. Y una vez que es nombrado Papa, pues aunque la barca de la Iglesia esté temblando, sí, bamboleándose, aunque creamos que Jesús está dormido, Él se despierta y calma el mar. Y bueno, pues lo calmó a través de este gran hombre que es Benedicto XVI, buscando siempre la verdad. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Esto es Iglesia Online. Aquí estamos nuevamente, Iglesia Online, soy Javier Acero, con nosotros está Patricio Lynch, Daniel Portillo y Francisco Javier Monroy. Y estamos en Iglesia Online hablando de un gran papa como ha sido el Papa Benedicto XVI, un hombre con proyección de futuro que supo ver sus limitaciones, fue Papa emérito y bueno, pues también un hombre que sin querer creó polémicas y hoy estamos viviendo también una etapa, yo diría, un poco tendenciosa, queriendo ver a unos pro Benedicto, otros pro Francisco, y en la Iglesia no nos olvidemos que la Iglesia es una santa católica apostólica romana y sobre todo que todos tenemos que estar en comunión con el Papa Francisco, en comunión con toda la Iglesia y con el Obispo de Roma. Javier, ¿cómo se vive eso en Roma, estas tendencias, o cómo se vive en la prensa católica? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, aquí en Roma no es que haya mucha más diferencia de lo que se ve en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Creo que si hemos seguido las comunicaciones, las redes, hemos visto una serie de temas de comunicaciones en relación a
algunas personas, a algunas tendencias que pues le hubiera gustado que el Papa Francisco fuera de otra manera, ¿no? Y que se identificaban más con formas de ser de San Juan Pablo II o de Benedicto XVI. Y que ahora pues están saliendo a flote y de alguna manera están siendo tendenciosas, que es lo que tú, Javier, estás diciendo, ¿no? Como, pues bueno, las pautas que Francisco ha creado para el tema de cuándo se puede y cuándo no, la misa en latín, etcétera, ¿no? Normas de este estilo que marcan una espiritualidad, marcan una forma de sentir, una forma de hacer, y que el Papa Francisco ha creído conveniente, como buen Papa pastoral y pastor que es, pues de poner unos límites y unas determinaciones, ¿no? Ese tema, por ejemplo, ha salido bastante en las redes. Y bueno, pues hay medios de comunicación eclesiales muy tendenciosos en todo esto, ¿no? Porque les gustaría que este Papa Francisco fuera de otra manera. Son las líneas que hay, son aspectos que están en la Iglesia y que no los podemos negar, ¿no? Pero que hablan, creo, de la poca sinceridad o autenticidad de más de un creyente. Y hablo de un creyente, sea laico, sacerdote, obispo y cardenal, da igual, ¿eh? Y que parece más que quieren moverse en ideología, aunque sea espiritual, que en realmente unir a la Iglesia y caminar hacia la salvación de las personas y que seamos felices y que podamos vivir más en Cristo y de Cristo, ¿no? Yo eso es lo que a mí me duele un poquito cuando leo todas estas cosas, ¿no? Querer crear estos conflictos que pienso no existen, en realidad, pero bueno, te puede gustar más o menos un carácter, una personalidad de un papa, pero cuando están actuando creo que hay razones suficientes y que hay que estudiarlo bien, me guste o no me guste. Daniel, ¿cómo se ha vivido en las aulas de la Gregoriana, la Universidad Gregoriana, esto de la muerte de un papa emérito, el Papa Benedicto, y esto que vivimos en los medios de, como pues bien nos ha explicado Javier, esta tendencia hacia uno o hacia otro papa? Yo creo que la división, no solamente en las aulas, muchas veces en la curia vaticana que uno a distancia puede mirar, y las tendencias que en la vida diaria uno escucha, pensando como si un papa tuviera que ser contrario al otro, ¿no? Incluso pensando que son bandos opuestos, pareciera en muchos sentidos. Y creo que esto... pues a final de cuentas nos habla de una realidad quizás social, pero sobre todo eclesial, ¿no? La manera como continuamente buscamos este tipo de divisiones dentro de la Iglesia a través de bandos, a través de incluso de generación sea por noticias, sea de escándalos, que no construyen puentes, comunión, o que no generan una buena conexión. Por el contrario, van dando mucho que desear. A mí verdaderamente me deja mucho que desear que las personas más cercanas a Benedicto se entiendan como que tuvieran que ser contrarias a Francisco, ¿no? Es decir, me hace pensar que por optar en la elección, en la amistad, en el reconocimiento, en la admiración de una persona, me tengo que poner polarizadamente contra la otra. Entonces, luego, porque creo que algunas noticias han evidenciado, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Benedicto XVI, por ejemplo, que creo que este tipo de comentarios, los haya dicho o no los haya dicho, pienso que deja mucho que desear también. Yo creo que independientemente de todo, parto de su oficio. El secretario por oficio significa que guarda los secretos. No hablo de encubrimiento, hablo de secretos, es decir, de cosas que de oficio una persona le confía. Y por el hecho de que una persona haya fallecido, con la cual realizaba el oficio, no le autoriza a poder estar hablando cosas de las cuales no se puede constatar el día de hoy. Si Benedicto XVI se entristeció, no se entristeció por una cosa o por otra que ha hecho Francisco, creo que eso, lejos de producir, de generar o de favorecer algo, al contrario, destruye y confunde también. Patricio, todos sabemos, bueno, nadie es profeta en su propia tierra, dice el Evangelio, ¿no? Y todos sabemos que, por ejemplo, en Argentina no está muy bien visto, según lo que dicen, desde lejos, eso se oye,
el Papa Francisco en su propia tierra. ¿Qué efecto ha tenido la muerte del Papa Benedicto y al Papa Francisco se le quiere en Argentina, en su propia tierra? Pregunto. Yo diría, Javier, que se lo quiere, aunque acá quizás hay un grupo de la población que opina del Papa en función de lo que los medios de comunicación locales dicen del Papa. Gente que quizás en su vida lo escuchó hablar, en su vida ha leído, pero ni una sentencia, ni una página, ni un artículo del Papa Francisco, y opinan del Papa en función de lo que dicen en los medios de prensa. Y como ustedes saben, muchos medios de prensa, todos no son neutrales, todos están posicionados, hay ideologías detrás, hay búsquedas de poder. Entonces al Papa desde el día 1 se lo ha politizado, especialmente con la política local argentina, de que si es cercano al kirchnerismo o al peronismo o no lo es, y desde ese punto de vista se ha generado mucho mal y mucho prejuicio, ¿cierto?, sobre la figura del Papa. Pero por otro lado pensaba, qué triste, ¿no?, que suceda esto en nuestra iglesia, y que responde también a una situación inaudita que se dio, ¿no?, que es la convivencia de un Papa en funciones y, como le decían a Benedicto, un Papa emérito viviendo los dos en el Vaticano. Una situación muy particular, donde se han generado muchas intrigas de poder, donde, como decían recién, distintos grupos que no son nuevos, ¿no? Ya me parece que estas voces que buscan dividir y que generan rechazo al pontificado de Francisco son las mismas voces de grupos integristas que rechazaban el Concilio Vaticano II, que en el fondo está eso latente. No es solamente el rechazo al pontificado de Francisco, sino que está el rechazo al Vaticano II, y Francisco, que a través de su ministerio lo que está haciendo, por lo menos es una mirada personal, está tratando de seguir el cauce del soplo del Espíritu que se generó en el Concilio Vaticano II, especialmente ahora con el tema de la sinodalidad. Y eso a muchos grupos no les gustan. ¿Por qué? Porque me parece que hay grupos que lo que están buscando es una especie de una vuelta a la gran disciplina, esta imagen de una iglesia triunfalista, atrincherada, porocéltica, y también como una especie de tendencia restauradora, ¿no? Que no le gusta el diálogo con otras religiones, que no le gusta el diálogo con la ciencia, que no le gusta el diálogo con quien sea, ¿no? Entonces, no es tanto, entonces, repito, la persona de Francisco, sino el rechazar el Concilio Vaticano II. Eso diría. Pero me gustaría, para no irnos por el lado de lo negativo, hablábamos mucho de que Benedicto fue un papa teólogo, una mente erudita, pero ha tenido expresiones maravillosas. Yo quiero repetir una que seguramente ustedes la habrán utilizado más de una vez en homilías, como me parece que puede sintetizar, ¿no?, de lo más lindo que el Papa Benedicto ha dicho. Él decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da una orientación decisiva a la vida y nuevos horizontes. Fíjese cómo lo caracterizamos al Papa Benedicto como un papa de la doctrina, de la teología, pero él mismo está diciendo que la centralidad de nuestra fe no es una doctrina, sino que es el encuentro con Jesús. Por eso yo quiero resaltar esto, ¿no? Más allá de que, bueno, después en algún momento me gustaría también decir, porque una persona cuando muere generalmente se dice todo lo positivo, ¿no? Pero en lo personal también considero que bajo su tiempo como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, se silenciaron más de 100 teólogos, especialmente en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, eso también hay que expresarlo, porque fue un guardián de la ortodoxia, donde a mano de hierro muchos teólogos, especialmente en Latinoamérica, fueron echados de sus cátedras bajo la autoridad de Ratzinger. Y eso también hay que decir, ¿no? Que me parece que Francisco eso, con una mirada más pastoral, lo ha cambiado, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a tener que terminar aquí este Iglesia Online en homenaje a Benedicto XVI, y sí decir que fue un buen hacedor de puentes, un buen pontífice, eso es lo que significa la palabra, ¿no? Decía Patricio que más de 100 teólogos latinoamericanos pues fueron echados de sus cátedras. Sí es verdad que fue una época desde San Juan Pablo II hasta Benedicto XVI en donde a Latinoamérica se le miraba con cierta sospecha, pero tenemos hoy un Papa latinoamericano en donde se está subrayando todo este nivel de participación y de formación del laicado que Latinoamérica desde el primer momento ha apostado. Un buen Papa para una transición que estamos viviendo hoy con el Papa Francisco,
y bueno, pues que ha tenido sus limitaciones como todo hombre de Dios. Así que aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Patricio, muchísimas gracias, Daniel y Javier. Gracias a ustedes, que estén bien. Igual, hasta la próxima. Saludos. Esto es Iglesia Online, yo soy Javier Acero y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.